No, Daniel. Ah, ¿verdad? Quería saber si se acordaban, a ver dónde andaban. Vamos a leer del versículo 24 al 27 porque a esta enseñanza le he titulado Profecía o la profecía de las 70 semanas que Daniel habló en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Donde comienza diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para que la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Versículo 25. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, y no por él. Y el pueblo de su príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad, su santuario, con una impresionante inundación de lo que Cristo lo mencionó y que fue la forma en que viene y se holla el santuario y llega la abominación desoladora. Y en otra semana, hasta aquí llevamos 69, y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la ciudad, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, después con la mansedumbre de sus abominaciones será el desolar, y esto será hasta una entera consumación, y se derramará la ira ya predeterminada sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Pueden tomar sus lugares. Quise que leyéramos esta porción porque vamos a tomarnos unas enseñanzas para hablar de este tema. No creo, de ninguna forma que termine el día de hoy, pero si ustedes me siguen los próximos domingos, vamos a aclarar de una manera especial lo que está aquí profetizado acerca del pueblo de Israel. Hablaba en mi mensaje anterior que Daniel, al descubrir en Jeremías 25:10 que había una profecía, porque Jeremías fue antes que Daniel, y deseaba saber qué iba a suceder porque ya estaba a punto de terminar la cautividad babilónica, que iba a durar, de acuerdo a Jeremías 25:10, 70 años. Y Daniel para este tiempo ya se encontraba bajo el imperio persa. Y Daniel, como sabemos, le tocó servir sobre 2 imperios, el imperio persa y el imperio babilónico. Y cuando Daniel se entera de que ya está a punto de concluir
el tiempo de la cautividad que estaba profetizada por 70 años, en su oración le pide a Dios, porque esto es importante resaltarlo, le pide a Dios a través de su oración que le revele qué va a suceder con el pueblo de Israel. ¿Cuál sería el futuro del pueblo de Israel y de la ciudad de Jerusalén? Y aquí está precisamente la clave, pudiéramos decir, la llave de las profecías de los últimos tiempos. Cuando alguien no entiende ya esto que vamos nosotros a estudiar, y si no ha estudiado, una persona que no comprende la escatología final bíblica, es porque no ha estudiado acerca de este acontecimiento de las 70 semanas proféticas del libro de Daniel. Si no entiende esto, no entiende nada acerca de las profecías del fin y de los últimos tiempos. Porque son exactamente la profecía que Dios le revela a Daniel después de que en su oración le pregunta a Dios qué va a suceder con Jerusalén y con el pueblo de Israel. Y la revelación la recibe Daniel cuando comienza a decirle en Daniel 9:24 que había 70 semanas proféticas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, vemos que son exactamente las 70 semanas de años, porque Israel tenía semanas de días, semanas de años. En este caso son semanas de años, como lo vamos a comprobar y vamos a aprender. Y estamos hablando de que si son 70 semanas de años, entonces estamos hablando de 7 por 7, 49, 490 años de profecía que Dios le da a Israel para terminar con ellos y para culminar con su programa. Es muy importante que entendamos esta parte, para terminar con Israel y para terminar con todo su programa. Decía que los judíos tienen semanas de días, semanas de años. Por eso cada 7 años, les mencionaba en uno de mis mensajes anteriores, existía lo que era llamada la fiesta del Shemitah, que a los 7 años continuos, que son 7 por 7, 49 años, al año 50, entonces era cuando venía el año del jubileo. Si nosotros pudiéramos decir, reaccionamos a esta forma de enseñanza que Dios le había dado a Israel, vemos que tiene sentido también, porque estos eran semanas de días y semanas de años. Es decir, a los 49 años se celebraba el Shemitah, y en el año 50 era cuando venía la liberación, que se llamaba el tiempo de la liberación, donde los presos eran soltados, donde los esclavos se convertían en libres, donde se perdonaban las deudas, y era como una forma de comenzar algo nuevo totalmente. Algo totalmente, pudiéramos decir, desde el inicio. Era como volver a empezar de nuevo. Y en esta profecía vemos
entonces que la profecía de las 70 semanas están relacionadas única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Escuchen ustedes, y no con la iglesia. Necesitamos comenzar a poner estos puntos claves y claros sobre la mesa para poder tener una perspectiva perfecta de lo que es esta revelación. Y dice, o comienza Daniel diciendo que desde que se dio la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, Nehemías 2, si ustedes leen el capítulo 2 de Nehemías, van a tener una mejor comprensión de esto. Cuando Artajerjes ordenó por fin que salieran y reconstruyeran la ciudad, que fue en marzo 1 del año 445 antes de Cristo, de acuerdo a Nehemías 2, y que hasta la muerte del Mesías se iban a cumplir exacta y matemáticamente 483 años, que están calculados perfecta y cronológicamente en la Biblia. Y ahí se detuvo el reloj profético de Dios. En el año 483 de la profecía de Daniel se detiene el reloj profético de Dios y se interrumpe el programa de Dios con el pueblo de Israel, y es cuando comienza la nueva era llamada la era de la iglesia. ¿Cuándo sucedió esto? Con la muerte del Mesías. Voy a tratar de explicarlo para que ustedes lo vayan comprendiendo perfectamente. Cuando se cumple el año 483 y se le da la muerte al Mesías, allí se completan 483 años de la profecía de las 70 semanas, que son, ¿cuánto? 490 años. Y le restan, ¿cuántos? 7 años, es decir, una semana profética que hace falta que se cumpla para poder completar los 490 años de profecía. Entonces, cuando se detiene el reloj profético de Dios con el pueblo de Israel, entra la iglesia en el día del Pentecostés, donde ya dice el libro de Gálatas, no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que todos son uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Ya no existe ningún tipo de discriminación o que se dirija exclusivamente a Israel, sino que llegó el tiempo de los gentiles después de la muerte del Mesías. Y allí es donde vemos que se para el reloj profético de Dios acerca del pueblo de Israel y de las 70 semanas profetizadas por Daniel, que son y pertenecen exclusivamente al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Me quiero ir despacio porque quiero que ustedes tengan una comprensión perfecta acerca de esto. Y desde el día del Pentecostés hasta nuestros días, todavía está en funcionamiento el tiempo de la iglesia para ser injertada de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 11, para que la iglesia sea injertada en la oliva, donde están las ramas naturales. Es decir, somos injertados en Cristo cuando nosotros entramos en el programa de la iglesia. Yo les recomiendo que lean 9, 10 y 11, 3 capítulos del libro de Romanos, y van a poder tener una mejor comprensión acerca de esto,
para que lo tengan más claro en sus mentes. Entonces, ahora la iglesia recibe, las bendiciones de Abraham que eran para el pueblo judío. En Gálatas 3 vemos que nosotros somos hijos por la fe de Abraham, y las promesas de Dios, o las promesas que Dios le dio a Abraham, también nos pertenecen a nosotros, porque por fe nosotros fuimos injertados en la oliva, en la rama natural que es Cristo, y estamos nosotros bebiendo de la vianda espiritual de la que los israelitas disfrutaron por mucho tiempo, y que nosotros no éramos parte de esa bendición. Vámonos yendo hacia adelante. Ahora, no significa que Dios ya haya terminado con Israel, porque hay muchos que enseñan que ya Dios acabó con Israel, que ya no tiene nada que hacer con ellos. Quiero decirles que hay una semana profética que Dios tiene reservada para tratar con el pueblo de Israel. Es decir, que Dios tiene una semana preparada para tratar con ellos, que es precisamente la semana 70 de la profecía de Daniel. Por eso les recomiendo que lean estos 3 capítulos del libro de Romanos, donde nos enseñan que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, sino que viene un tiempo en el que Él va a tratar con ellos para cumplir lo que les prometió. Muy bien, voy a comenzar por hacer una división de 3 periodos que encontramos en las 70 semanas proféticas de Daniel. ¿Por qué 3 periodos? Vamos a ver por qué. Porque dice y comienza diciendo el versículo 24, capítulo 9 de Daniel, comienza revelándole a Daniel que hay 70 semanas que están prácticamente diciéndonos que Dios le da este tiempo al pueblo de Israel. Notemos que no es a la iglesia, sino que estas 70 semanas están determinadas, le dice Dios a Daniel, sobre tu pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén. Hay 70 semanas que están predeterminadas. Y en el versículo 25 encontramos estos 3 periodos, de los que quiero hablarles. Porque comienza diciendo en el versículo 25, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Allí encontramos que 2 periodos diferentes. Y si a estos 2 periodos diferentes que suman 69 semanas le restamos el último periodo, que es la semana 70, que todavía no se ha cumplido. Muy bien, gracias. Muy bien. Encontramos pues este periodo estos 2 periodos en la primera expresión. Muy bien, significa que cuando se da la salida para restaurar y edificar Jerusalén, pasaron 7 semanas. ¿Cómo pasó esto? Eso significa que las primeras 7 semanas, o sea, los primeros 49 años, fue exactamente lo que duró la restauración de la ciudad de Jerusalén, que es el primer periodo, que son 49 años. Daniel 9:25.
Es decir, este es el tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén. Sepa pues y entiendas que desde que salió la palabra para restaurar y edificar Jerusalén pasaron 7 años, pero encontramos otro segundo periodo de 62 semanas. Este periodo, después de la restauración de Jerusalén y 62 semanas más, es precisamente el tiempo en que viene la profecía del Mesías, y cuando el Mesías es sacrificado se cumplieron estas otras 62 semanas. Vamos a ver. Habría un periodo de 7 semanas para reconstruir Jerusalén. Y existe el periodo de otras 62 semanas, es decir, hasta el Mesías príncipe habrá 7 y 62 semanas, que es el segundo periodo donde encontramos que transcurrieron 484 años, porque son semanas de años. Si nosotros, 434, perdón, me equivoqué. Si nosotros sumamos 434, que es el segundo periodo, y lo sumamos con el primer periodo de la reconstrucción del templo de Jerusalén, hacemos la suma y vemos que cronológicamente son exactamente 483 años o 69 semanas. De acuerdo a lo que dice Daniel, en el año 483 de la profecía de la semana 70 de Daniel, se le quita la vida al Mesías y allí se detiene el reloj profético de Dios. Y le faltan a las 70 semanas proféticas 7 años. O una semana de años que no se han cumplido. Y esta semana, dice Daniel, comenzará con un pacto o un acuerdo que el anticristo establecerá con muchos, dice Daniel. Y cuando llegue este pacto que se va a hacer con el pueblo de Israel y con los palestinos, es cuando comienza a funcionar el templo, que es precisamente la señal más importante en la que nosotros tenemos que estar muy alertas para poder entenderlo. Cuando esto suceda es cuando comienza nuevamente el reloj profético de Dios a funcionar. El día que ustedes oigan que se han iniciado los sacrificios en Israel y que se abre el templo, que es el deseo más grande que ahorita tienen los israelitas y que está por todos los medios de comunicación. No es nada oculto esto. Pero no es hasta que llega este pacto y comienzan los sacrificios, se abre el templo, que comienza el último periodo de una semana que le falta a las 70 semanas de la profecía de Daniel. Vamos a ver, ¿será que nosotros pudiéramos a través de la Biblia tener un conocimiento cercano, profundo acerca de este acontecimiento? Cristo habló con sus apóstoles en el capítulo 24 del libro de Mateo, y ellos le hicieron esta pregunta, que es una pregunta importantísima. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice que sentándose en el templo de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿qué señal habrá? Si ustedes leen conmigo detenidamente
Ellos están hablando de una señal específica, de una señal, pudiéramos decir, específica, es decir, sin rodeos. ¿Qué es lo que va a suceder en la recta final? Al igual que Daniel, ellos querían saber específicamente cómo sería eso y le preguntan qué señal, subrayen ustedes, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Cuando nosotros encontramos esta pregunta, es una pregunta que tiene mucho sentido porque tiene que ver la respuesta, escuchen ustedes, con la semana profética que le falta al reloj del pueblo de Israel. ¿Sabían que esta pregunta está relacionada con eso? Vamos a ver. ¿Por qué digo que esta pregunta está relacionada con la profecía bíblica y profética y que está ¿cómo pudiera decir? Conectada con la profecía de la semana 70? Porque la respuesta de Mateo 24:15 afirma Jesús que esta señal viene y se va a cumplir y tiene que ver con una profecía de Daniel. Mateo 24:15. Cuando ustedes vean la abominación del asolamiento o de la abominación desoladora que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que oiga, entienda. Cuando el templo se abre en Jerusalén, comienza a funcionar la última semana, el último periodo de las 70 semanas, y este acontecimiento del que está hablando Jesucristo sucede a la mitad de la semana profética de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel, capítulo 9, donde estamos, versículo 27, nos lo dice. En otras palabras, Daniel 9:27 está diciendo lo que va a suceder a la mitad de la semana, que es la respuesta que los apóstoles están recibiendo de Jesucristo. Cuando vean lo que sucede a la mitad de la semana, les dice Jesús, ustedes píntensela, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio. De acuerdo a Tesalonicenses 2, se pone en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y demanda que solamente a Él se le adore. Por eso hace cesar la ofrenda y el sacrificio y hace lo que hizo Antíoco Epífanes en el año 167, que hace una abominación desoladora ofreciendo puercos en el altar el templo, que es precisamente la abominación de la que está hablando Jesucristo. Si va a suceder esto a la mitad de la semana profética de Daniel, eso significa, escuchen ustedes, que Él va a ofrecer puercos, rompe el pacto que hizo con Israel por 7 años, se asienta, Tesalonicenses 2:8 en adelante, se asienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y demanda que solamente a Él se le adore. Y esa es precisamente la señal de lo que los apóstoles estaban preguntándole al Señor Jesucristo. Y Cristo les dice específicamente, cuando vean este acontecimiento, porque es una profecía que no es para la iglesia, es una profecía que es exclusivamente para el pueblo de Israel. Y por eso encontramos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, que este acontecimiento sucede a la mitad de la semana profética, como está escrito en Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 11:2,
donde vemos que solamente tiene 3 años y medio para llevar a cabo esto que Jesucristo le llamó en el capítulo 24 del libro de Mateo, una grande aflicción que está preparada para el pueblo de Israel. Allí es donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Allí, para este tiempo, la etapa de la iglesia termina y entonces inicia la etapa con la que Dios va a tratar con su pueblo. Es decir, esto no es para la iglesia. La iglesia de Jesucristo no está dentro de ese programa, porque la iglesia de Cristo termina precisamente su tiempo cuando comienza la semana 70 profética de Daniel. Esto es maravilloso, porque nosotros no hemos sido llamados para la ira, sino para alcanzar misericordia y salud de parte de nuestro Dios y Salvador. Muy bien. Si seguimos en el libro de Mateo 24, vemos que en el versículo 16 del libro de Mateo 24, vemos que llega el momento en que Dios le dice a Israel, específicamente al pueblo de Israel: huyan los que estén en Judea, huyan a los montes. Que es precisamente la profecía de Apocalipsis 12, donde vemos que Israel huye al desierto para ser protegido por Dios durante el tiempo de la ira de Dios. Apocalipsis 12:6 dice que huye al desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere protegerlos, Dios está tratando con ellos. Jesús dijo en Mateo 24:21 que había una grande aflicción, cual más ha habido. Es decir, ni siquiera lo que los israelitas pasaron en el tiempo de los nazis, en el tiempo de Hitler, en el tiempo de la represión, ni esos días se pueden comparar de acuerdo a lo que Dios está diciendo, que aquellos días de grande aflicción van a llegar para el pueblo de Israel. Pero escuchen ustedes, por eso decía Apocalipsis 13:5, solamente el anticristo tiene 3 años y medio para actuar. Esta grande aflicción, dice la Biblia, que si esos tiempos de grande aflicción no fueran acortados, ninguno o ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Verso 24. Por eso vemos este tipo de enseñanza que necesitamos comprender, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán grandes señales, engañarán, aun si es posible, a los escogidos. Necesitamos entender que esta profecía de la que está hablando precisamente Daniel acerca de la semana 70, que está dividida en estos 3 periodos, 2 de los periodos ya se cumplieron, falta la última semana de profecía que va a iniciar precisamente cuando hace un pacto Israel con las naciones vecinas, a través naturalmente de la intervención del anticristo. Entonces, tenemos que nosotros diferenciar y aprender. Necesitamos entender que inicialmente, de acuerdo a la Biblia, inicialmente el anticristo gobernará obsequiando muchas libertades. Esto es precisamente en la primera etapa, en la primera mitad de la semana, donde está en la Biblia esto, o cómo podemos comprobar que esto es así. Nuevamente se los repito,
Tiene, de acuerdo a Apocalipsis 11:2, solamente 3 años y medio para hollar la ciudad de Jerusalén. Tiene solamente 3 años y medio, Apocalipsis 13:5, el poder para obrar nuevamente, solamente 3 años y medio. Es muy importante que nosotros lo entendamos, 3 años y medio o 42 meses. Apocalipsis 12:6, Israel huye al desierto, tal como se los planteó el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo. Les dijo Jesús, huyan. Y a la mitad de ese periodo, cuando Él cometerá la abominación desoladora, de acuerdo a Daniel 9:27, Daniel 11:36, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra todo lo que se adore, hablará maravillas, hablará de una forma que va a prosperar lo que hace hasta que sea consumada la ira de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:4 dice que se levanta oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llame Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios y comete la abominación desoladora profetizada por Daniel 9:27 y por Cristo Mateo 24:15. Y ahora el apóstol Pablo aquí está corroborando este acontecimiento, que se pone en el templo de Dios y hace parecer a Dios. Toma el control en el lugar del templo, se asienta en ese lugar y demanda a los judíos y a todo el mundo que le adoren a Él. Pero el pueblo de Israel, que es un pueblo que sabe y entiende que no existe más de un Dios, naturalmente se va a negar a arrodillarse a un hombre. Y porque ellos se oponen y no están, por supuesto, como pueblo de Dios, muchos de ellos, me imagino que millones de ellos van a decir que ellos no se van a arrodillar ante un hombre, como lo quisieron hacer en la antigüedad en Babilonia. Los que eran en ese tiempo Nabucodonosor, que querían que ellos los reconocieran como si fueran Dios y que se les arrodillara. Naturalmente que el pueblo de Israel se resiste, y entonces es cuando viene allí el tiempo de la grande aflicción para Israel, porque Israel ha rechazado al anticristo. Ahora, todo lo que podemos entender sobre el rapto es que sucederá antes de la venida de la ira de Dios sobre este mundo. Podemos estar seguros de que seremos removidos, arrebatados, porque nuestra esperanza bienaventurada está precisamente en la promesa que Cristo nos hizo de que Él vendría por nosotros, nos levantaría y a los que estuviéramos vivos nos iba a transformar para ser semejantes al cuerpo de su gloria y quitarnos de aquí antes de que la ira de Dios azote este mundo. De eso estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos seguros de eso. Imagínense usted qué interesante. Dios nos quita de aquí para meternos en otro sitio, para protegernos y para que estemos con Él. Gloria y gloria al Señor. Por eso necesitamos nosotros acomodar esto, pero esto es solamente una probadita de lo que vamos a seguir aprendiendo en nuestros próximos mensajes. Y esto lo vamos a hacer ¿cuándo? La próxima semana. Así que